¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buena tarde, bienvenidos nuevamente a esta cuarta edición de Perros Nuestros Grandes Maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esperemos que todos estén muy bien. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y a todos los que se hayan dado el tiempo de escucharnos, que estén conectados aquí ahora. Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a esta cuarta edición, que ya tenemos, es la penúltima plática de la penúltima ponencia de esta cuarta edición. Ya se siente la nostalgia, pero bueno, ya se está, como ayer lo platicábamos igual, ya se está cocinando la quinta edición, así que seguimos en este camino de, pues, de aprender de ellos, ¿no? De los perros. Hoy tenemos un tema muy interesante que, bueno, ya ahorita nos platicará obviamente más a fondo nuestro amigo Javier, pero bueno, un tema que nos interesa mucho y que sería sería excelente que se aplicara en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo. Pero ahorita no les voy a adelantar nada, ahorita nuestro amigo Javier nos va a platicar. Así que bueno, bienvenidos todos. Les recuerdo que estas pláticas, si es la primera vez que ustedes entran a estas ponencias, pues estas pláticas están disponibles. Si no las pueden ver ahorita en vivo, están disponibles para que las puedan ver en diferido en el momento que ustedes quieran. Las pueden ver a partir de mañana en el canal de YouTube y a partir de, bueno, terminando un minuto, yo creo que después de que terminemos la transmisión en vivo, ya los pueden ver también en la página de la Manada de Don, Educación Integral. Así que bienvenidos todos. Y bueno, voy a hacer la presentación de nuestro amigo Javier y en un momento comenzamos. Él es biólogo con más de una década de experiencia en el área de la mastozoología, el estudio de los mamíferos. Hace más de 5 años se convirtió en educador canino, enfocando los conocimientos proporcionados en las ciencias biológicas al estudio del perro, conjugando ambos mundos, el de la biología y el de la educación canina, para consolidar conocimientos amparados en ciencia actual que pueden ser aplicados en función del bienestar de los perros. Como siempre también lo hemos comentado, cada presentación, cada pequeña reseña de vida, hoja de vida que estamos leyendo para todos ustedes, para que conozcan un poco más sobre nuestros ponentes, pues bueno, se queda bastante corta, ¿no? Pero bueno, para que tengan más o menos una idea de todo lo que ha hecho nuestro amigo Javier. No sé si quieras comentar algo antes de iniciar, Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente agradecer nuevamente por la invitación y por el tiempo que se den los asistentes para escucharnos y comentarles que desde la mastozoología lamentablemente no es reciente el enfoque hacia los perros como un objeto de estudio. Reciente me refiero a unas 2 décadas más o menos. Antes de eso se tenía un enfoque muy apático, por así decirlo, hacia los perros, pero desde hace una década y media más o menos en adelante se han concentrado esfuerzos científicos en conocer mucho mejor al perro, justamente porque es una especie, la única especie además de nosotros, con la que compartimos entorno desde hace decenas de miles de años. En ese sentido, la evolución convergente ha hecho que desarrollemos mecanismos similares para enfrentarnos al entorno. Esto quiere decir que a través del entendimiento del perro como especie, podemos obtener también el entendimiento de nuestra propia historia y del funcionamiento de nuestra propia especie en relación con el entorno. En ese sentido, nos enfocaremos en brindar conocimientos actualizados y herramientas que permitan un cambio de percepción. Desde la experiencia que he tenido, la percepción que se tiene del perro es negativa en muchos aspectos, sobre todo en la biología de la conservación. Sin embargo, los descubrimientos actuales y no tan actuales apuntan a un gran aporte no solo en el ámbito cultural y en el ámbito del vínculo afectivo, sino también en el ámbito de la conservación de la vida silvestre, gracias a la participación de los perros. Y ahí es en donde nos centraremos a futuro en un seminario que estamos planeando, no muy lejano, pero también nos centramos en la presión para la elaboración de política pública que se ampare en los avances científicos. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar, porque como primer paso fundamental para garantizar el bienestar de los perros, considero que lo importante es la prohibición de aversivos. Gracias a la amplia difusión del uso de aversivos del entrenamiento en la educación y en la convivencia con nuestros perros, se generan problemas de comportamiento que son derivados también en abandono y consecuentemente en un potencial peligro para la biodiversidad. No todos los perros representan este peligro, solo son ciertos perros, que precisamente son los perros que están expuestos al maltrato lamentablemente vigente en las escuelas caninas. Entonces, hacia allá es a donde apunta la conversación que vamos a tener el día de hoy, en cómo la ciencia puede usarse para sustentar la prohibición de aversivos.
Excelente, Javier. De hecho, ahorita comentabas algo que también quiero que nos platiques al final de la plática sobre este seminario que se está planeando. Las personas que estamos más o menos aquí en el mundo del perro, estamos muy emocionados, sabemos que va a ser algo bastante interesante. Y bueno, ya nos platicarás al final de tu ponencia sobre todos los detalles, ¿no? Al respecto. Me parece que empieza en marzo o algo así. Sí, Estoy... sí. Al final nos damos un tiempito para conversar de ello. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, Excelente, pues bueno, te voy a dar la opción para compartir pantalla. Les comentamos a la audiencia, les recordamos que pueden hacer preguntas. Nosotros evaluaremos si su pregunta puede entrar en la plática y si no, pues dejamos un tiempo al final para que las pueda responder nuestro amigo Javier. Listo, Javier. estamos. Empecemos. Entonces, como eje central para toda política pública, normativa o regla incluso a nivel familiar de convivencia, debería primarse el bienestar animal. Para entender el bienestar animal hay un amplio bagaje científico que nos brinda herramientas. Sin embargo, también es posible comprenderlo de manera intuitiva. Y como bienestar animal, vamos a adoptar la siguiente definición para toda la charla, que no es más que el estado físico y mental de un animal en lo que respecta a los intentos de enfrentar su entorno. Eso va a darnos a nosotros una idea sobre el bienestar animal, es decir, cómo se encuentra el perro en este caso al momento en que se enfrenta al entorno cotidianamente. Eso nos va a brindar a nosotros información valiosa sobre bienestar, que de hecho puede medirse a nivel técnico basándose en un modelo que propuso Mellor, que tiene como eje central 5 dominios, uno de los cuales son, dos de los cuales en los que vamos a hacer énfasis en esta charla son el comportamiento especie específico, es decir, el comportamiento de cada especie que debe conocerse. De ahí que los detogramas son muy importantes para darnos una idea también sobre el bienestar del individuo que queramos. Y el estado mental, es decir, las experiencias subjetivas, los afectos del individuo. Son muy, muy importantes para evaluar, que ahí también entra un montón de parámetros técnicos en los que no nos vamos a detener, sino que vamos a hacer énfasis en la forma intuitiva de medir este bienestar. Y la forma intuitiva de medir este bienestar se liga inequívocamente a la calidad de vida. Es decir, nosotros podemos saber si un animal se encuentra bien siempre que se involucre en comportamientos de recompensa o que le brinden placer por voluntad propia. En función de eso, nosotros podemos tomar decisiones que van desde la mitigación de los estresores que estén afectando la calidad de vida hasta decisiones mucho más drásticas, ¿no? Que pueden incluir terapias veterinarias o incluso medidas aún más drásticas. Con eso en mente, enfocándonos en que vamos a medir bienestar de una forma intuitiva en la convivencia con los perros, nos centraremos sobre 3 ejes muy importantes sobre los cuales podemos medir bienestar, que son salud física, la conducta natural de la especie y el estado afectivo, como les mencionaba, de acuerdo al modelo de Mellor. Estos 3 pilares son los que van a sostener la condición de bienestar en el día a día. Y viene ya también representado en lo que nosotros podemos leer en cuanto al lenguaje, ¿no? Desde las experiencias subjetivas, no olvidemos de esto, por favor, es desde los ojos del perro, desde la perspectiva del perro, las experiencias que al perro le brinden comodidad o placer, enfrentadas con las experiencias que le brinden miedo, angustia, dolor o sufrimiento. Y estas experiencias subjetivas se reflejan inequívocamente en el comportamiento y en la expresión gestual de cada individuo. Como pueden ver actualmente en pantalla, a la izquierda vemos un perro que evidentemente está disfrutando versus la derecha, que es un perro que está indudablemente pasando por algún padecimiento. Esta es la forma intuitiva en la que podemos medir el bienestar, ¿no? A través de leer el comportamiento natural, las expresiones y gestos naturales de un animal con el que convivimos cotidianamente en nuestra propia casa. Entonces, a la larga, no resulta tan complicado. Otro parámetro muy importante para enfocarnos en bienestar animal es enfatizar
en qué ciencia nos estamos sustentando. La ciencia que escojamos nos va a brindar muchísimas herramientas. Si bien es cierto que adoptar el bienestar animal desde un enfoque multidisciplinario puede brindar muchos aportes, también es cierto que debemos estar plenamente conscientes de cómo influye la forma en la que veamos al perro. Si lo vemos como un objeto de estudio, simplemente como un objeto a través del cual podemos experimentar, o si lo vemos como un ente que puede actuar sobre su propio entorno y a través de eso brindarnos información valiosa sobre cómo actúa, valga la redundancia, con el entorno. Es decir, no es lo mismo tomar un laboratorio e influir en todos los parámetros, controlar todas las variables para obtener ciertos resultados, que observar a las especies en su medio natural. Y como les mencionaba, el medio natural del perro desde hace decenas de miles de años es junto a la humanidad. Entonces, si asumimos que en nuestras casas podemos nosotros hacer en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, podemos hacer una observación de carácter no invasivo para obtener información sobre bienestar, estaremos encaminados más en la rama de la etología, dejando un poquito de lado el conductismo, que es una ciencia que no se creó para medir bienestar animal. Con la etología sí se puede. Entonces ya tenemos claro también en qué ciencia nos vamos a amparar. Y después de eso, podemos ya nosotros escoger la técnica con la que vamos a brindar una educación o entrenamiento, si se quiere, adiestramiento a nuestros perros. ¿Por qué menciono esto? Porque el bienestar animal actualmente está ligado con las escuelas caninas, los adiestradores y estos servicios que son ampliamente difundidos en el mundo canino. Muchas de las veces las personas que optan por estos servicios no conocen a fondo por qué están pagando. Entonces, la idea es brindarles una idea, valga la redundancia, sobre el bagaje de técnicas, a grosso modo, sobre las que pueden escoger. Y tenemos básicamente 6 grupos grandes. Los 5 primeros se basan en aprendizaje asociativo versus el último, que se basa ya en una propiedad sociocognitiva del perro que ha sido producto de la selección natural y la evolución propia de la especie. Entonces, estamos hablando de un señuelo, un modelado, un blanco o la captura de comportamientos incluso, que son técnicas bastante conocidas por todos nosotros, los que estamos metidos en el medio del mundo canino. Y también en el aprendizaje asociativo consta el adiestramiento tradicional, aquel que usa la manipulación física y que fuerza al animal a hacer una conducta que el adiestrador quiera. Todas esas técnicas, técnicas se basan en aprendizaje asociativo, en condicionamiento clásico, condicionamiento operante, es decir, en conductismo. Hasta ahí llega. Versus la otra que les decía, que es un modelo de aprendizaje que se basa en imitación y competencia, que se puede llevar a cabo algo parecido a lo que hizo Claudia Fugaza con el Duazaidu, parecido, pero no, el Duazaidu lo considero un buen punto medio entre las técnicas de aprendizaje asociativo y un aprendizaje que se brinde por aprovechamiento, si se quiere, de las facultades sociocognitivas del perro, concretamente la imitación. Entonces, esta última técnica es la que se alinearía con la etología, con el estudio de la conducta natural del perro. Teniendo en claro técnicas y qué ciencia lo ampara, continuamos con la selección de herramientas. Estas técnicas vienen ya ligadas a ciertas herramientas, como collares de castigo, de trabajo, de adiestramiento, como quieran llamarlos, versus también otros reforzadores que suelen usarse en conductismo, como comida, juguetes, marcadores, como el clicker. La charla a partir de aquí se va a centrar en los elementos científicos, los avances científicos actuales que podemos utilizar para la prohibición de los métodos aversivos, es decir, collares de castigo, de descargas, de pinchos, de púas, como quiera que fueren llamados. ¿Y por qué queremos que estos aversivos se prohíban? Sencillamente porque desde un inicio, estos aversivos fueron diseñados con el objetivo de causar asfixia, de causar molestia, de causar dolor y de llegar a herir al animal. En la patente del collar de ahogo que fue inscrita en 1952,
constan estas palabras textualmente. Y menciono esto también porque en un sector dedicado al adiestramiento tradicional se suele mencionar que la herramienta no es mala, sino su uso. Pero la herramienta de la que hablamos, el collar de ahogo, fue creada para asfixiar y para herir. Podría decirse que cuando hablamos de una herramienta, un cuchillo que fue diseñado para cocina, lamentablemente en ciertas circunstancias puede usarse para herir o hacer daño, para asaltar a alguien. En esos casos puede ser, pero si hablamos, por ejemplo, de una granada, un misil o una pistola, fueron herramientas que fueron hechas para matar, para herir, para causar daño. De la misma manera, un collar de ahogo, como dice en su patente de creación, fue creado para causar asfixia y para herir al animal. Es decir, que un collar de ahogo bien usado tiene que causar asfixia y puede llegar a herir al animal. Con eso en claro, continuamos con los esfuerzos que comenzaron a hacerse para la prohibición, tanto a nivel social como legal, de estas herramientas, ¿no? Y tenemos que ya en el 2014 y más o menos en la década del 2000, de los 2010, vamos a decirlo, ya se empezaron algunos fisioterapeutas a preocupar y se empezaron a lanzar ilustraciones como la que ven en pantalla, que no tienen un profundo respaldo científico todavía, pero que de manera intuitiva, al ser veterinarios, ya percibían que todas las estructuras anatómicas que tienen a nivel de tráquea y cuello pueden resultar afectadas con el uso de esta herramienta. Y comenzaron a hacer este tipo de ilustraciones que fueron ligadas también a la venta de arneses, ¿no? También fueron, hay que ser completamente directos en este tema, fueron asociadas a un tema comercial al inicio, porque se buscaba la venta de arneses también. Claro, el arnés no llega a causar estos daños a nivel de tráquea. Entonces, en la misma década o incluso antes, no tan difundido, ya se estaban llevando a cabo algunos estudios respecto a las afectaciones que podemos encontrar en los perros derivados del uso de aversivos, concretamente estos collares de castigo. Y empezaron a mencionarse ya lesiones cervicales, lesiones torácicas, incluso empezó a mencionarse que había una consecuencia en comportamientos que se asumen como indeseados por el derivado del uso de estos collares. Y esto se recogió en un estudio hecho en el 2007, que ya mencionan incluso uno famoso que lo hizo Anders Hallgren, del que vamos a hablar a continuación, respecto a las lesiones en columna y cuello y a la afectación en comportamiento que causa el dolor derivado del uso del collar de ahogo. Se habla también de fracturas del hueso yoides, de sangrado, de dificultad para respirar, o sea, asfixia, de hinchazón, de dolor y de un montón de afectaciones más. Comienza a hablarse de esto en el ámbito veterinario. A continuación, tenemos el estudio que les mencionaba, el de Anders Hallgren, que habla de problemas de comportamiento derivados del dolor de espalda y de cuello que provocan estas herramientas en los perros, ¿no? Aquí un paréntesis para introducir otro estudio. Antes de eso les menciono que el 91% de perros con anomalías cervicales habían recibido tirones de correa, no necesariamente de collar de ahogo. Un estudio más reciente que se hizo en el 2020 nos ofrece información importante de un perro que murió. Se hizo una necropsia de un perro muerto y se descubrió que murió ahorcado por constricción, es decir, estaba amarrado a una soga, lo cual le causó la muerte y no tuvo que ser colgado, es decir, murió de pie. De una manera muy similar a como se suele usar el collar de ahogo. El perro murió, no era un collar de ahogo, lo que tenía era una soga, pero murió asfixiado de pie. No fue necesario colgarlo para que muera. Entonces, la forma en la que murió recuerda muy de cerca a la posición que tiene un perro cuando un collar de ahogo es usado. Entonces, retomando ya los estudios para la prohibición del collar de ahogo, que dicho sea de paso, fueron presentados en un municipio local de mi ciudad, de Quito, para sustentar la prohibición a nivel local del collar de ahogo. Entonces, fueron estos los estudios que se presentaron. Continuando ya en el tiempo, un par de años adelante, en una revista veterinaria, se presentó una editorial que se concentraba
en los efectos y las consideraciones a tomar en cuenta para prohibir el entrenamiento con collares de descarga también y collares de púas y de ahogo. Y se mencionan las mismas dificultades que vinieron ya saliendo a la luz desde los estudios anteriores, que son dificultades para tragar, inestabilidad cervical, artritis degenerativa, incluso parálisis del nervio laríngeo, y principalmente en perros utilizados para trabajo, en los que estas herramientas eran más comunes todavía. Pero esto fue una editorial, todavía no se le dedicaba estudios tan profundos. Hasta unos meses después, en los que ya se comienza también a relacionar la efectividad del entrenamiento con las herramientas y los métodos que se usen, ¿no? Y empieza a relacionarse el castigo con el aparecimiento de lesiones físicas y psicológicas y cómo ese maltrato ya, en este estudio hecho en el 2006, ya se menciona este tipo de herramientas concretamente con la palabra maltrato y cómo ese maltrato a menudo causa daño laríngeo, esofágico, tiroideo y traqueal y como consecuencia de eso, afectaciones en el comportamiento. Continuamos ya estudios más puntuales sobre la parálisis laríngea se hicieron también y encontraron que la parálisis laríngea se puede dar por trauma directo y recurrente, es decir, un tirón del collar de ahogo constante en el tiempo, con correcciones entre comillas constantes, pueden causar parálisis de los nervios laringeos y afectaciones en la glándula tiroides que se encuentra justo en el área en la que se coloca el collar de ahogo. Aquí tenemos imágenes también de los nervios laringeos paralizados y de esto en un artículo que no menciona directamente al collar de ahogo, pero sí menciona las afectaciones de las vías respiratorias por el uso de un collar normal, por los tirones que reciben los perros. Si un collar normal es suficiente para causar este tipo de lesiones, imagínense lo que puede causar la constricción constante. Y en este año, en el 2013, se hizo una convención en Norteamérica de veterinarios y en esta convención el 91% de los asistentes que fueron encuestados informaron haber visto u oído hablar que de 1 a 5 perros heridos o estrangulados se derivó, o sea, estas heridas o lesiones se derivaron del uso del collar de ahogo durante ese último año, durante el 2013. Esta información no fue publicada sistemáticamente, pero ya se hizo la encuesta y los veterinarios, el 91%, como les mencionaba, mencionaron eso, ¿no? También la causa de parálisis se asocia directamente a cualquier estímulo externo que comprime el nervio laríngeo y que pueda llegar a dañar incluso el funcionamiento del órgano, ¿no? De la laringe. Y por eso insisten desde el ámbito veterinario en prohibir este tipo de herramientas para el entrenamiento canino. Continuando también en el tiempo, tenemos que este otro estudio arroja resultados importantes sobre la presión intraocular y cómo esta aumenta significativamente cuando se aplica presión a través de un collar. Esto es porque cuando el collar aplasta el cuello, la presión arterial de los ojos aumenta y esto es una de las principales causas de glaucoma, como el que ven en la fotografía. Es decir, ya la afectación no se concentra únicamente en el cuello ni hacia abajo a la espalda, sino que también puede subir hacia la cara y hacia el cerebro, como veremos a continuación, que este es uno de los casos más tristemente célebres de afectaciones ocasionadas por el collar de ahogo, que fue el daño cerebral severo ocasionado por la falta de oxígeno que se le causó a un perro por disciplinarlo con un collar de ahogo. Los daños neurológicos fueron tan graves, la lesión cerebral fue tan fuerte que el perro tuvo que ser sacrificado.
Y esto fue directamente derivado de un collar de ahogo, es decir, puede llegar a causar la muerte. Entonces, si estamos debatiendo el uso de una herramienta que es potencialmente mortal, yo considero personalmente que no cabe la negociación entre un buen uso o un mal uso, aunque ya vimos que el buen uso se concentra en herir y asfixiar, sino que de entrada, si tiene un potencial peligro mortal, es obvio que es una afectación potencial también al bienestar animal y que no debería haber cabida para este tipo de herramientas. Aquí nos vamos a concentrar también no solo en las lesiones físicas, en estos artículos quiero decir, sino también en las afectaciones comportamentales. Y esto es un poco fácil de deducir también de forma intuitiva, aunque en estos artículos se menciona claramente, ¿no? El dolor provoca unas reacciones, provoca irritación, provoca reacciones defensivas. Y el collar de ahogo fue diseñado para causar dolor. En ese sentido, las reacciones de defensa se intensifican. Las conductas agresivas defensivas se intensifican con el uso del collar de ahogo. Es decir, que no sirve ni siquiera para el uso más recomendado de este collar, que es para corregir e inhibir la agresión, sino que está científicamente probado. Aquí un paréntesis, perdón, me olvidé de decirles, mil disculpas. En la parte inferior de cada diapositiva ustedes encontrarán la bibliografía de los artículos que estoy mencionando en cada diapositiva. Como la charla queda grabada, ustedes pueden poner pausa cuando consideren y ver con detalle la bibliografía. Ahora, por honor al tiempo, no nos detenemos tanto en eso, pero va a quedar grabado y disponible. Entonces, les decía que no sirve ni siquiera para la función más recomendada, que es para controlar a perros potencialmente peligrosos o agresivos. Al contrario, potencia significativamente la posibilidad de ocurrencia de conductas agresivas, principalmente defensivas, también irritativas por el dolor, ¿no? Y más adelante también se probó que hay riesgos de hernias discales, de quistes, de daños en la médula espinal, como hay daños a nivel glandular, se puede ocasionar hipotiroidismo, daños psicológicos, daños fisiológicos, se afecta el funcionamiento del nivel inmunológico y eso afecta en el aprendizaje también. Cuando el organismo tiene un nivel de estrés crónico, se bloquean las vías de aprendizaje y el aprendizaje se imposibilita. Es decir, que comparados los métodos que utilizan collar de ahogo con los métodos que se enfocan en recompensar aciertos, la efectividad del uso de aversivos es menor. Además que se usa para una gama de comportamientos limitados. Pueden forzarle con el collar de agua a sentarse, a quedarse quieto, a no moverse, a caminar junto a la pierna y por ahí quizás a venir si se usa una correa larga amarrada al collar de ahogo. Pero, por ejemplo, aprendizajes, habilidades más elaboradas, vamos a decirlo de esa manera, como andar en patineta, como utilizar manos izquierda y derecha o patas en izquierda y derecha en un target, o dibujar semicírculos en la pared, o hacer equilibrio, o un montón de habilidades más que podemos entrenar para divertirnos con nuestros perros, no pueden ser enseñadas a través del uso del collar de ahogo, de un aversivo. Es decir, que él tiene usos limitados y efectividad limitada en cuanto a aprendizaje se refiere. Entonces, con eso en mente también se hicieron más adelante otros estudios que compararon directamente el uso del clicker versus el uso del collar de ahogo y concluyeron que no hay evidencia de que el castigo positivo sea más efectivo. No existe una evidencia concreta de que usar un collar de ahogo sea potencialmente mejor para entrenar a un perro. La evidencia apunta, como les decía, precisamente a lo contrario. Y ya estamos más o menos por el 2017, ¿no? Ya en estudios más actuales. Entonces, tenemos aquí otro estudio comparativo que muestra que presenta resultados enfocados en que los perros entrenados con collar de ahogo y correcciones de estilo militar experimentaron un peor bienestar, no solo durante la sesión de entrenamiento, sino también después. Es decir,
que los perros entrenados con collar de ahogo no se vulnera su bienestar únicamente durante el entrenamiento, sino que cuando se involucran estos perros en tareas cognitivas fuera del entrenamiento, su rendimiento baja considerablemente, puesto que son castigados todo el tiempo y se inhibe la curiosidad normal del individuo o de la especie, si se quiere, o la interacción normal con el entorno, se inhibe y pueden llegar a caer en una condición que se llama indefensión aprendida. Se producen sesgos cognitivos grandes, contrario a los perros que son premiados, que tienden a ser optimistas, entre comillas, a interactuar de manera voluntaria con el entorno, a ser más traviesos, más curiosos, a probar conductas, ¿no? A operar sobre el entorno. Y esto es un estudio ya del 2020, es decir, bastante más actual. Entonces, tenemos varios estudios más también, igual actuales, que se centran en la eficacia del refuerzo positivo y en detrimento del uso de aversivos, ¿no? Esto, si es que hablamos todavía de técnicas que se quieren enfocar o concentrar en controlar la conducta de cierta manera. Es decir, a través de premios, el objetivo puede ser controlar una conducta. Y en ese sentido, también se puede vulnerar el bienestar animal. ¿Por qué? Cuando se pretende tener control sobre la conducta del individuo, se vulnera una de las libertades de las que hablábamos, que se considera también en los modelos del bienestar animal, no solo unas libertades, que es la libertad para ejercer, para comportarse de manera natural. Y aquí quiero volver la atención sobre el adiestramiento en positivo, sobre uno de los libros más famosos de esta técnica, que es un libro que escribió Pat Miller. Y en una de sus páginas, en algunas de sus páginas, menciona con entusiasmo, esa impresión me dio, la posibilidad de capturar incluso una reverencia y pasarlo como una habilidad, ¿no? Como un saludo o algo parecido. Pero una reverencia es una de las conductas que más me llama la atención de los perros, puesto que puede presentarse en varios contextos, no solo en juego, puede presentarse también en interacciones agonísticas o en interacciones impositivas, cuando un perro quiere controlar un recurso y desplazar a otro perro. Pueden aparecer también cuando el animal se siente inseguro. Si concentran su mirada en las reverencias que tienen en la parte izquierda inferior de la pantalla, van a ver que ninguna es igual a otra. Y que esta conducta, como todo el repertorio de conductas natural de la especie, tiene un amplio potencial comunicativo. Y que en el momento en el que nosotros queremos capturar, poner bajo señal un comportamiento natural, estamos pretendiendo ejercer control absoluto sobre la conducta, y con eso podemos llegar a vulnerar el bienestar animal. Esto sin mencionar que algunas personas que usan refuerzo positivo son capaces de mantener a un perro sin comer durante un día para que se motive, entre comillas, más por la comida. Eso también raya en maltrato. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que no por usar un clicker o premios ya automáticamente se convierte en una técnica o en una herramienta que vaya de la mano con el bienestar animal. Y menciono este libro no por atacar a nadie, sino porque me llama la atención precisamente que el perro en la fotografía del libro muestra señales de miedo y estrés. Entonces, por ahí podemos sacar conclusiones de más peso, no concentrándonos en lo que dicen las personas. Las personas podemos interpretar, podemos tener sesgos de profesión. Tal vez los psicólogos comparados no ven la conducta de la misma forma que un biólogo y no lo ven quizás de la misma forma que un etólogo clínico, y por ahí puedo mencionar un par de ejemplos más. Pero si nos fijamos en la conducta, el perro no miente y las señales de miedo y estrés son inequívocas. Entonces, por ahí podemos nosotros centrarnos, siempre dándole prioridad al perro. Como les decía al inicio de la charla, esto del bienestar es subjetivo. Entonces, queramos o no, tenemos que concentrarnos en el individuo, en lo que el individuo expresa, en lo que le hace bien y en lo que le hace mal. Solo de esa forma podremos llegar a garantizar
que somos las personas capaces de proveer bienestar. Y dicho sea de paso, es diferente utilizar también un clicker para entrenar conductas por diversión compartida entre perro y persona versus el uso de esta herramienta con una pretensión de control sobre la conducta de manera absoluta. Dicho esto, un poco para resumir, centrándonos en algo más sencillo que los modelos de Mellor en las 5 libertades del bienestar animal, los métodos y herramientas de aprendizaje o de entrenamiento y adiestramiento asociativo pueden vulnerar las 5 libertades. Como les decía, puede que los perros pasen hambre para que estén, entre comillas, más motivados para aprender. La incomodidad por el uso de aversivos es obvia. Ya vimos que hay una serie de estudios que nos muestran que puede causar lesiones, dolor, incluso enfermedad. Esta herramienta funciona porque el perro tiene miedo al castigo, entonces provoca miedo y se usa normalmente para inhibir comportamientos naturales de la especie. Por ejemplo, cuando el perro se adelanta a oler un árbol y recibe un tirón de collar de ahogo. Entonces, vulneran las 5 libertades. El adiestramiento en positivo no vulnera todas, pero también vulnera al menos un par, dependiendo de la forma en la que se use. Y aquí también quiero hacer énfasis en que positivo se refiere a adición, concretamente, no se refiere a algo bueno inherentemente, sino simplemente a aumentar algo, un signo más, nada más. Entonces, con eso claro, empezamos ya a enfocarnos en qué opción dentro de la convivencia podemos las personas tener si estamos diciendo que adiestrar puede vulnerar el bienestar animal. Ojo que no digo que siempre lo hace, digo que tiene un potencial para vulnerar el bienestar animal. Entonces, la opción que nosotros en casa podemos tener es simplemente concentrarnos en la convivencia. Y aquí les quiero mencionar un ejemplo real. Esto es un ejemplo que me pasó a mí. Un día, hace tiempo, trabajaba en una dependencia pública de conservación, manejando áreas protegidas. De ahí también llegué a entender ciertos aspectos del perro relacionados con la conservación. Pero bueno, volviendo al tema, llegué tarde al trabajo porque la ducha se quemó, había llovido, el bus no pasó a tiempo, me empapó, llegué mojado al trabajo, no pude desayunar porque salí tarde. La impresión que tuve fue que al jefe también le había pasado algo similar, porque estaba de un genio insoportable, cargó de trabajo a todo el mundo, nos hizo quedar hasta más tarde, ni siquiera pudimos almorzar, o sea, fue un día pésimo. Regresando del trabajo, como no había comido, no pude ir a nadar y a hacer bicicleta, porque es lo que normalmente hago para relajarme, y fui a hacer fila en una tienda para comprar algo de comer. Al momento en el que estaba en la fila, una persona se puso adelante mío y simplemente yo no estaba en condiciones de tolerar eso y no lo permití. Estaba realmente enojado. Otro día, como les decía, esto es un ejemplo real. Todo bien, eh, dormí bien, desayuné bien, fui al trabajo, el jefe no fue, así que no teníamos esa presión, trabajamos bien, hubieron algunos logros en cuanto al manejo de áreas protegidas, almorzamos bien para festejar, no llovía, así que pude regresar en bicicleta a la casa, en la noche fui a nadar, regresé, puse un buen disco, me relajé oyendo música, paseé bien con mi perro y al final fui a comprar algo para comer. Pasó exactamente lo mismo. Una persona se me metió adelante en la fila. Y yo lo que le dije es, sigue, tranquilo, compra tú primero, debes estar apurado. Entonces, exactamente lo mismo pasa con los perros. Como les mencionaba, antes de empezar la charla, compartimos entorno con los perros durante decenas de miles de años. Hemos desarrollado a nivel cognitivo maneras similares de enfrentarnos al entorno. Entonces, si los perros, al igual que nosotros, son capaces de enfrentarse al entorno de una manera más tolerante hacia estímulos potencialmente estresantes, si tienen un buen día, nuestra función como responsables de un perro podría enfocarse en proveerles estos buenos días a los perros. Para que pase tal como en el ejemplo que les acabo de mencionar, para que estén relajados todo el tiempo, felices la mayor parte del tiempo posible y que puedan enfrentarse al entorno de una manera no tan reactiva, no estando irritados todo el tiempo.
Y esto es, de hecho, lo que yo practico con algunos clientes fijos que tengo y con mi perro mismo, y déjenme decirles que funciona de la misma manera en la que funciona con una persona. Compartimos entorno. El entrenamiento, lamentablemente, suele asumirse como la solución para problemas de conducta. Y aquí es donde quiero invitarles a una reflexión. En la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, ven un artista marcial. Un artista marcial entrena duro todo el tiempo, con un objetivo en concreto. Entrena para una competencia, para, en este caso, para una pelea o por algo puntual. No va por la calle metiéndole codazos y rodillazos a la gente todo el tiempo. Eso no pasa. De hecho, si hace eso, se va preso. Entonces, lo mismo pasa con los perros cuando entrenan obediencia. En la parte derecha de la pantalla tienen a la campeona en obediencia del año pasado, me parece, no estoy seguro de la fecha, perdón por ese desfase en mi memoria, pero ella es Alexa Capra y es la precursora de la forma de trabajo que como lo mencionaste antes de entrenar, antes de empezar la entrevista, que también maneja Laura Sor. Entonces, ella fue campeona con su perro sin usar aversivos y el entrenamiento lo ejercían únicamente dentro de espacios de tiempo definidos, espacios físicos definidos para afrontar esa competencia. Ella no exige obediencia a sus perros a lo largo del día y esa es precisamente la forma de manejo que nosotros difundimos. No se trata de exigir obediencia cada 2 segundos, tal como no se trata de que un artista marcial vaya dando codazos por la vida. El entrenamiento se hace en función de un evento específico, no para usarlo todo el tiempo. Eso lo menciono porque si es que nosotros utilizamos obediencia para pretender controlar al perro todo el tiempo, estamos poniendo cantidades enormes de presión sobre el perro. Y tarde o temprano esa presión va a estallar como si fuera una olla de presión o una bomba de tiempo. Entonces, esto únicamente para hacer énfasis en que la mejor forma de manejo posible, si es que priorizamos bienestar animal, es brindando, es facilitando que el perro tenga experiencias agradables, experiencias positivas, experiencias que disfrute y de esa manera pueda hacer frente al entorno de mejor manera. Entonces, como les mencionaba, ¿en qué centrarnos? Hay varios aspectos que deberían tenerse en cuenta para facilitar el aprendizaje a nivel cognitivo. Podríamos apelar a ciertos aspectos, es decir, brindarle control sobre el entorno al perro y predictibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la contención física para pasear, para entrenar, lo único que hace es aumentar niveles de estrés. En ocasiones puede usarse, sobre todo en ámbitos urbanos, para proteger al perro, pero eso es algo muy diferente a que tenerlo controlado todo el tiempo con una correa de 50 centímetros y un collar de agua. Entonces, si el perro tiene control sobre el entorno y predictibilidad, va a tener más herramientas para aprender nuevas estrategias de cómo enfrentarse al entorno. Otra cosa como estimulación cognitiva que podemos usar también es de enriquecimiento ambiental, pero basado no solo en el mercado, sino en las preferencias del perro. ¿Y por qué digo esto? Porque el perro es un carnívoro oportunista. Muchos perros disfrutan romper y destrozar. Sin embargo, cuando rompe un juguete, no suele ser tomado necesariamente de buen modo. Pero si utilizamos enriquecimiento ambiental para fomentar experiencias agradables para el perro, acorde con su historia natural, un carnívoro oportunista desgarra, rompe, descuartiza y facilitar a los perros que lo disfruten la posibilidad de llevar a cabo este tipo de conductas es también algo que nos va a ayudar muchísimo a una gestión diaria sin necesidad de aversivos. Otra cosa es recurrir al vínculo. Los perros son animales gregarios, altamente sociales, han aprendido a leer nuestro comportamiento y hemos desarrollado mecanismos conjuntos, mecanismos evolutivos de adaptación al entorno conjuntos. Entonces, a través del fortalecimiento del vínculo, el perro obtiene placer, libera oxitocina y endorfinas de la misma forma que un hijo y una madre. Es decir, experiencias agradables compartidos entre perro y persona también van a ayudar a una gestión diaria sin necesidad de recurrir a aversivos ni a control de algún tipo.
Y también, si se quiere entrenar, podría hacerse un entrenamiento enfocado en autocontrol, no control, sino autocontrol, es decir, que el perro siempre tenga la posibilidad de elegir. También podría ayudar a que el perro se enfrente al entorno sin necesidad de recurrir a castigos y aversivos que pretendan controlar la conducta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que podemos nosotros perfectamente aprender de la conducta del perro para saber qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal, aprovechando el potencial comunicativo de la conducta y gestionar el entorno, no la conducta, el entorno, para que de esa manera sea más predictible la manera en que reaccionará, la forma en que reaccionará el perro. Controlamos el entorno, es decir, si sabemos que hay un estímulo en concreto que le desagrada, lo que haríamos es evitar ese estímulo. Y con eso el perro ganaría también en confianza hacia nosotros, ¿no? Apelar a la referencia social y a la confianza mutua, a la cooperación, más que al control de conducta y de cualquier forma, sea con aversivos o sea con refuerzos, apelar a la cooperación entre dos especies que han compartido entorno desde hace muchísimo tiempo, desde la edad de piedra. Entonces, eso sería en breves rasgos. En honor al tiempo lo resumí bastante, pero si tienen dudas, por favor no duden en comunicarlas. Este es el momento en el que podemos resolverlas. Quiero agradecerles por su atención, agradecer también por el espacio. Muchísimas gracias. Es importante que estos temas lleguen a la gente y mencionar públicamente, agradecer al Gentle Team de Alexa Capra, a Master Dog Fuerteventura de Lorenza Grandori, y a Laura Sor, de Laura Sor en La Habana, que son tres grandes pilares y referentes en lo que yo hago con los perros. Gracias a ellas es que he podido encontrar un camino apoyado fuertemente en la biología y respetuoso con el bienestar de los perros a todo nivel. Entonces, muchísimas gracias por eso y estamos abiertos a resolver cualquier duda que puedan tener. Perfecto, Javier, te agradecemos muchísimo. Excelente ponencia. Por aquí tenemos algunas preguntas que, de hecho, me las hicieron llegar el día de ayer, personas que no iban a estar. Así que vamos a leer algunas y ahorita leemos algunas de la audiencia. Se habla mucho de positivizar los collares, sobre todo el collar de impulsos eléctricos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya. Voy a ser un poco directo. No se puede positivizar una patada. Claro. O sea, lamentablemente aquí donde vivo hay un grupo de personas que defienden el uso del collar de descargas. Y además de las fotos que vieron que pueden causar lesiones serias a nivel cervical, había varias lesiones causadas por collar de descargas, tiene un potencial de electrocutar al perro lo mismo que fuera una plancha o una licuadora. O sea, no está diseñado para electrocutar mortalmente al perro, pero si por desgracia ese día llovió y el perro está puesto el collar y aplastan el botón, puede llegar a pasar. No se puede positivizar un estímulo aversivo. Y esto les quiero comentar una experiencia que tuve hace poco con un dogo argentino, con mi equipo de trabajo. Desde cachorro lo obligaban a ir al veterinario, intentaron positivizar el veterinario con premios. Entonces el perro llegó a anticipar tanto que cuando una persona extraña en un sitio cerrado le da un premio, inmediatamente después o cerca en el tiempo viene manipulación a la fuerza. Tanto es así que cuando se le brindó un premio, el perro empezó a mostrar conductas de carácter agonístico, conductas agresivas, por un premio. Entonces, la práctica muchas veces deja por el piso lo que dicen los libros. Y claro, algunos libros, hay otros que apoyan esas prácticas, ¿no? Por eso les hago énfasis en qué línea de la ciencia seguimos. Positivizar algo desagradable es imposible, o sea, esto es subjetivo. Si al perro le desagrada, no va a hacer que sea más agradable. Otro ejemplo, vamos caminando por la calle, por ejemplo, tú vas caminando por la calle con tu novia y se acerca a alguien que le produce miedo a ella, se fundió la luz, está oscuro, es alguien de apariencia amenazante y ella tiene miedo de que la vayan a asaltar. Entonces tú caminando no tienes el mismo miedo, ves que ella se preocupa, sacas un chocolate y le dices, toma, cómetelo. Pues eso no sirve de nada. Tu novia tiene miedo de que le asalten. Un chocolate no va a positivizar la experiencia bajo ningún concepto. Lo que funcionaría en ese ámbito es protegerla, tranquilizarla y quizá evadir el peligro. Esto también por hacer énfasis en lo subjetivo, ¿no? Un poco para resumir la respuesta, es imposible positivizar algo agradable.
Y esto creo que se hace referencia a una confusión de términos que hay, ¿no? En condicionamiento operante, positivo hace referencia a adición, a un signo más, a nada más, no a nada bueno. Entonces es imposible hacer que una descarga eléctrica desagradable se haga buena. Y esto les digo porque las personas que defienden este collar decían que el collar de descargas no daña el vínculo porque el perro piensa que la corrección le cae del cielo. No voy a decir nada más al respecto. Entonces obviamente es algo que le molesta y algo que molesta no puede ser agradable. Sí, claro, he escuchado mucho esa parte de que, pues, como no hay una correa que esté ligando al castigo, en este caso a la molestia con el guía, pues bueno. Pero en fin, hay muchas preguntas al respecto. Yo creo que, bueno, obviamente la ciencia ha demostrado lo contrario, pero bueno, hay mucha justificación, sobre todo hay cursos, me tocó ver por ahí una publicidad de un curso, precisamente esto, ¿no? De positivizar para no dañar el vínculo y para pensar en el bienestar animal, o sea, positivizando el collar de impulsos pensando en el bienestar animal. Pero bueno, creo que hay muchos todavía, obviamente lo sabemos, ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia que tuviste con pues con este postulado, ¿no? En tu localidad. Pero bueno, aquí voy a resumir, la mayoría habla sobre lo mismo, se puede justificar el uso de aversivos en perros de trabajo, el perro cuando está en peligro su vida se puede justificar también su uso, y bueno, en general más o menos son ese tipo de preguntas para perros de trabajo, para, por ejemplo, perros que pueden escapar y que la única solución, bueno, para ellos, digo, es una duda, creo que es muy válida también porque hay veces que dentro de todo lo que se nos ha vendido y demás, pues quedan esas dudas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Claro, su uso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia práctica, no es justificable en ningún aspecto. El uso de aversivos solo habla de la incapacidad del profesional de encontrar una solución coherente con el bienestar animal. Siempre hay una solución, siempre, muchas veces es más difícil de encontrar y requiere más tiempo y más compromiso de la familia. Pero hacer daño nunca va a ser una alternativa aceptable si es que priorizamos el bienestar animal. Para salvar una vida, usar una herramienta que es potencialmente mortal, como acabamos de ver en artículos publicados en el 2013, creo que es un poco contradictorio, por decirlo menos. Entonces, si nosotros queremos salvar una vida para que viva, perdón por decirlo, un infierno, recibiendo castigos todo el tiempo y correcciones y daños, ¿qué sentido tiene salvar esa vida? Si vamos a salvar una vida, creo yo que lo coherente es salvar la vida y proveer bienestar animal. Entonces, no justifico su uso en ninguna circunstancia. No cabe. Excelente, perfecto. Vamos a leer por aquí unos comentarios de la audiencia. Mario Bautista dice, las personas escuchan o leen positivo y creen que eso se convierte en un método que no provee bienestar y, y que está libre de maltrato. Al momento de que la gente cree que al escuchar positivo está libre de maltrato, hace rato lo comentabas, ¿no? El hecho se ha popularizado, mejor dicho, ¿no? Esto del adiestramiento en positivo y pues mal usado, creo que ya lo comentabas también, produce maltrato. Sí, sí, de acuerdo completamente, Marion. Eh, por eso también quería brindar una idea respecto a que es importante saber de dónde vienen los términos. Y positivo desde el conductismo, concretamente desde el condicionamiento operante, simplemente es el signo más. Positivo no necesariamente es igual a bueno. Ahora, dentro de otras ciencias sí se puede hablar de un bienestar positivo. Y este bienestar positivo es aquel que provee cosas agradables al perro. Pero esto se habla también con un fuerte apoyo en la etología, o sea, son dos ciencias diferentes. Dependiendo de dónde vengan, nosotros podemos entender de mejor manera el término. Solo por mencionar un ejemplo, no es lo mismo dominancia genética que dominancia en formaciones vegetales. Una cosa es un gen que prevalezca sobre otro recesivo, o sea, un gen dominante, y algo muy distinto es una especie vegetal que se encuentra en mayor abundancia en cierto ecosistema, que sería una especie dominante en ese ecosistema. Los dos son dominancia dentro de la biología, pero ninguna hace referencia a lo mismo. De la misma manera, positivo en conductismo simplemente es un signo más, y ahí. Excelente. Dice Mario Bautista también, excelente información, muchas gracias y te mando saludos.
Laura Azor, ya ando por aquí, dice tarde pero presente, valiosísima información, gracias Javier. Gracias, Lau. Mario Blancarte, saludos y abrazos, padrísimo. Gracias. Lorenza Grandori, muy bien dicho, amigo mío. Lore. Armando Ramírez, saludos, te mando saludos. Claudia Villeda, igual te manda saludos. Y dice Laura, estoy de acuerdo, los perros saben perfectamente de dónde viene el estímulo de un collar eléctrico. E incluso pueden aprender a huir de quien tenga el comando en la mano, o un celular, o cualquier cosa que le parezca el comando del collar, ¿no? Sí. De hecho, cabe el espacio para mencionar los estudios que empezaron con Gregory Burns de resonancia magnética en el perro que él escribió, que es Cómo los perros nos aman. Ahora hay muchos más estudios de resonancia magnética. Recuerdo el de Gregory Burns porque es el primero hace algunos años, y en ese estudio se descubrió que los perros tienen memoria olfativa de las personas. Es decir, pueden recordar perfectamente a qué huele quien los maltrata y a qué huele quien los premia o quien les da una buena calidad de vida. Eso de la corrección celestial me parece una justificación por demás burda. O sea, perdón, pero tengo que ser directo, o sea, Sí, no claro. viene al caso. Sí, a veces también que se llega a justificar diciendo que el perro dice, ok, me están llamando, por ejemplo, ¿no? Y yo no creo que esa sea la percepción del perro, desde la simple lógica, ¿no? Por lo menos. Laura también dice, gracias a ti, amigo, eres un tremendo ejemplo de temas de bienestar. Fantástica la presentación. Y vamos a ver aquí. Ok, bueno, está por aquí creo que en portugués, o no sé si la puedas leer tú. Tau Daniel. No sé qué, creo que no es portugués. Si estás con el Facebook abierto, quizás le puedes pinchar ahí mismo a traducir el comentario, te Sí, traduce solo. sí voy a Déjame ver. abrirlo, es que no, aquí está, listo. Bueno, ahorita la leemos, ahorita que me da oportunidad de verla, vamos a leer otra. Dice Lorenza Grandori, es un honor ser citada como referente para el bienestar de los perros. El aprecio es mutuo desde Master Dog. Fuerteventura, te agradezco enormemente la labor de difusión que haces día tras día y a pesar de las dificultades, la unión hace la fuerza. Conectar desde el otro lado del mundo nos hace potentes. Queda mucho camino por recorrer, pero vamos bien. Eso está increíble. Te dice Alondra, admiro tu pasión y tu trabajo, Javier. Yes. Armando Ramírez, muchos hasta mencionan que es igual el estrés que causa el collar de castigo con el estrés que causa por obtener un premio. No creo que sea igual. Comparable al menos no, pero sí puede causarse estrés. La diferencia está en si el perro logra solucionar, enfrentarse a esa situación o no, o si es inhibido completamente. Vendría, y aquí vale, me gustaría mencionar un seminario magnífico de Laura que se enfoca en temas de estrés precisamente relacionados con la conducta y el bienestar. Entonces ahí los interesados van a ver mucho más respecto a qué definición de estrés sería aconsejable usar cuando hablamos de bienestar. Y si el perro logra enfrentarse a la situación y resolverla, no hay estrés. Si no lo logra, si es inhibido y si es que tiene experiencias más de carácter negativo, pues estaríamos hablando de estrés. Ok. Bueno, aquí está ya el comentario de Tau Daniel. Dice, esto depende de la contingencia. Es posible que algo aversivo se convierta en positivo, dependiendo de su intensidad y el orden en el que se aplica. Por ejemplo, si el perro recibe una recompensa y luego recibe una descarga eléctrica, esa recompensa pasa a tener una connotación negativa. Pero si el perro recibe una descarga eléctrica y luego recibe una recompensa, la descarga eléctrica pasa a tener una connotación positiva. Ya, Obviamente depende de la intensidad. no, Bueno, en teoría y desde la teoría conductista podría darse ese aprendizaje asociativo. Eso en la práctica no necesariamente es así. Únicamente el individuo que padece el desagrado es capaz de decir cuán aversivo le resulta un estímulo. La persona que administra los estímulos desde fuera nunca va a tener la capacidad de evaluar qué es más agradable, qué es más aversivo. Solo el individuo puede juzgarlo. Y como les decía, si es que el perro con el que tuve este episodio hace pocos días, el dogo,
hubiese obedecido a esta regla teórica, sencillamente dándole más premios hubiera pasado, pero no. Resulta que dándole más premios la conducta empeoró y esto quiere decir que el perro ya no estaba dispuesto a tolerar más, no quería someterse a una situación que él juzgaba como aversiva por más cosas agradables para la persona que se le ofrezcan. Y esto es algo es algo importante de resaltar porque las personas creen que tienen todas las herramientas necesarias o suelen creer para decirle al perro cómo tiene que comportarse y para entender cómo tiene que reaccionar un perro. En pocas palabras, creen que saben qué significa ser un perro mejor que un perro. Y esto, honestamente, no tiene mucho sentido para mí. Solo un perro sabe cómo debe comportarse un perro y solo un individuo es capaz de saber en qué magnitud algo le parece desagradable y algo le parece agradable. En ese sentido, nuestro papel como tutores es el de apoyar y el de brindar seguridad, no el de tratar de disfrazar las cosas intentando que algo sea positivo, algo desagradable sea positivo. Y únicamente para terminar en este asunto, recuerden que cuando empezamos hablábamos de que no todo es aprendizaje asociativo, que hay más ciencias que se dedican a la conducta y que no todo necesariamente puede verse y entenderse a través del cristal del conductismo, principalmente cuando hablamos de bienestar animal. Excelente. Tenemos por aquí un comentario de Lorenza Grandori y aprovechamos para que nos platiques un poquito sobre lo que tienes ahorita en puerta. Y dice, mucha ilusión tengo por escucharte en tu próximo seminario, el perro desde el punto de vista biológico. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? ¿Cuándo inicia? Algunos de los detalles, por favor. Y gracias, Lore, por recordarlo. Es un seminario que se enfoca en la biología como el tronco de un árbol. Y a través de las ramas de estudio de la biología de este árbol, se ofrecen frutos en forma de conocimiento que nos permiten entender de mejor manera al perro como especie. Es decir, cuál fue el origen de la especie, por qué el perro es lo que es, y de varias estrategias que pueden abordarse para conseguir su bienestar y también para cambiar la perspectiva que tienen algunas personas del perro como una especie nociva para el ambiente, que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, de cada rama tomamos algunos avances, como les decía, a manera de fruto, para construir argumentos a favor del perro, entendiendo su historia natural, es decir, de dónde viene el perro, los posibles porqués y cómo podemos aprovechar eso para proveer bienestar en el día a día, no solo de los perros de familia, sino también de los perros que vemos cotidianamente en los sitios, en los pueblos en los que vivimos, ¿no? Incluso perros que pueden llegar a habitar en áreas rurales. El seminario empieza en marzo, es a través de la plataforma Zoom, los domingos de marzo a las 11 horas 30 Quito, 17 horas 30 España, y son 3 módulos, el segundo, el tercer y el último domingo del mes. Y el primer domingo se abre un grupo cerrado de Facebook en el que se recogerán algunas expectativas y se darán algunas directrices. Eso, en Facebook pueden encontrar información sobre costos o escribir directamente si están más interesados, pero es un seminario que se encarga de brindar información de la biología del perro, concretamente de la biología. Como les decía, no es mucho el tiempo en que los biólogos se han dedicado a estudiar al perro. Actualmente sí lo hacen porque hay unas facultades sociocognitivas comparables con las de las personas, pero esto es de unas 2 décadas atrás, no más. Entonces, antes de eso, primaban las opiniones veterinarias o de psicología comparada, que no necesariamente tienen todas las respuestas sobre, por ejemplo, la filogenia de la especie. Entonces vamos a hablar de estos datos que pueden ser un complemento necesario para utilizarlos a favor del perro y de su bienestar. Perfecto, dice Mario Bautista, ya queremos asistir al seminario. Por aquí abajo en el chat les voy a poner el link para que puedan ingresar a buscar toda la información y pues vernos ahí, es algo que no se lo pueden perder. Tenemos por aquí otro mensaje, otro comentario. Dice José Jiménez, yo me quiero educar por no saber, un perro se me ahorcó en su casita y con la cadena de castigo. Siento mucho. Dice Laura, también de acuerdo, no es necesario en ningún caso, en ningún perro de raza, edad o talla, en ningún caso es necesario ningún tipo de aversivos para gestionar de manera segura y efectiva a un perro.
Armando Ramírez dice, un día alguien me dijo que los perros disfrutaban el castigo porque eran como sadomasoquistas y el dolor les provocaba placer. Bueno. Muchos hasta mencionan que es igual, bueno, eso ya lo leí, lo del estrés y los premios. Y bueno, por aquí te dicen muchas gracias. Gracias por compartir tu conocimiento. Saludos desde Guadalajara, México. Gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharnos. Y dice Irene, dice, qué joya de plática. Gracias, Javier, por compartir esto. Necesitamos mucho que quienes positivizan el castigo positivo aprendan mucho más sobre el bienestar basado en ciencia que no distorsiona a los aversivos. Y bueno, por aquí tenemos un pequeño desfase. Yo sé que más tarde pues, la gente pues, va a estar viendo la plática. Recuerden que están disponibles. Por aquí tenemos un último mensaje. Nada más déjenme checarlo. Bueno, porque no me da oportunidad. Son algunos saludos y demás. La plática va a estar disponible, ya lo saben. Así que bueno, Javier, me encantó. Ya saben que, bueno, para mí es un placer que ustedes nos dediquen tiempo, que le dediquen tiempo a la audiencia. Sé que están bastante ocupados, entonces es un placer que te hayas tomado un poquito del tiempo para compartirnos esto. Me gustaría que, si podíamos finalizar con este proyecto que tienes en tu localidad, cómo es que, a qué tipo de situaciones te has enfrentado, ¿no? De renuencia, por ahí vi cuando hiciste la publicación sobre esta iniciativa, pues creo que sí fue algunos hasta violentos, ¿no? En alguno de los sentidos. Lamentablemente es un tema que despierta pasiones y las pasiones con intereses pueden ser peligrosas. Hay un sinnúmero de intereses económicos de por medio. Hay personas que se ponen escuelas caninas no necesariamente por contribuir al bienestar de los perros, sino por que ven una opción de ingresos ahí. Y estas personas están dispuestas a asegurar sus ingresos económicos a cualquier costo. Por ejemplo, el municipio, que es el ente encargado el que sacó esta normativa, o sea, ya en Quito usar collar de ahogo es ilegal, lamentablemente todavía no sale el reglamento para las sanciones que serían aplicadas a quien incurra en esta ilegalidad, pero el papel ya es ilegal. Contradictoriamente, el mismo municipio hace las inspecciones una agencia del municipio, hace las inspecciones de las denuncias por maltrato animal con esta organización que defiende el uso del collar de descargas y difunde prácticas de adiestramiento semanal con el uso del collar de ahogo. Es decir, el municipio central prohíbe, pero los empleados del municipio siguen difundiendo y utilizando aversivos. Eso lamentablemente se da porque el reglamento todavía no está. Y la única solución que existe viable tiene tres aristas. La primera es educación, siempre, que la gente opte por voluntad propia, sobre todo quienes queremos a nuestros perros, a no utilizar este tipo de cosas, y esto se logra a través de la difusión. Por eso reitero en el agradecimiento del espacio para poder difundir en algo el material que puede apoyar a la prohibición propia, no necesariamente legal, sino al rechazo propio de cada persona del uso de aversivos en función de conseguir o apoyar al bienestar de sus perros. Como les decía, educación es el uno. La otra es la colaboración interdisciplinaria, como lo mencionó Lore, solo la unión hace la fuerza, solo nadie puede. Entonces, la idea es formar una coalición de personas que estamos interesadas en esto y lograr hacer presión para que de esa manera se haga la política pública, que sería la tercera arista de cómo considero yo que puede llevarse a cabo una prohibición efectiva, que es con sanciones. En el ámbito legal, el desconocimiento no exime de culpa. Entonces, a través de la aplicación de sanciones podría llegar a eliminarse el uso de esta herramienta. Y para eso necesitamos la colaboración de las autoridades. Los primeros que deberían educarse son ellos, formar equipos, apoyarse en equipos técnicos y no necesariamente obedecer a favores políticos. Lamentablemente esas son las dificultades con las que nos hemos encontrado, además de la violencia de quienes defienden este tipo de prácticas, ¿no? Que sí suponen un pequeño tropezón en el avance de estas prácticas. Pero en ese sentido, y apelando también a mis creencias personales, no confiemos en que el Estado prohíba algo que nosotros creemos vehementemente.
nosotros mismos somos capaces de tomar decisiones y en este caso decisiones enfocadas en el bienestar de los perros. Busquemos información con criterio, busquemos el apoyo de gente que ha estado antes en esto y a través de eso tomemos decisiones propias. No necesitamos que el Estado nos diga qué hacer. No es necesario ahorcar a nuestros perros y está en nuestras manos tomar la decisión para no hacerlo. Creo que eso sería el mejor consejo que les puedo dar al respecto. Pues perfecto, Javier. Tenemos un último saludo por aquí de Arturo Diego de Puebla. Dice, excelente exposición, iniciativa y ponente. Saludos a ambos desde Pipopelandia de Los Ángeles, Puebla, México. Gracias. Pipopelandia. Bueno, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a todos los asistentes, a toda la audiencia. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, compartan las charlas. Entre más gente, como ya lo dice Javier, entre más gente estemos pues unidos, ¿no? En esta lucha que pues lo único que busca es bienestar animal. Al final lo que buscamos es crear un mundo mejor para nuestros perros, desde los que tenemos en casa, para los que nos dedicamos a la educación canina, pues a los que estamos tocando, a las familias que estamos tocando, porque no estamos solamente trabajando con perros, estamos trabajando con humanos, estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Que al final pues es un grupo social y que de lo que se busca pues es mejorar al final. Les agradezco muchísimo. Tenemos la última plática de esta cuarta ponencia, de esta cuarta edición de Perros, nuestros grandes maestros. Va a ser el día martes, es martes 22 a las 7 de la noche con un servidor. Va a ser la primera vez que voy a participar en esta serie de pláticas. Voy a contar un poco sobre cómo nace la manada de Doni, pues cómo creció todo esto, ¿no? Al final pues me animé a hacerlo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que hacemos y bueno, estamos dando por finalizada esta cuarta edición y ya tenemos lista la quinta edición, ya casi está por terminada. Tenemos una gran ponente para la inauguración. No les voy a decir de quién se trata, pero bueno, es una gran sorpresa, no se lo vayan a perder. Como siempre, increíbles ponentes que están dedicando su vida al mundo del perro desde una perspectiva científica. Y bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, así que pues Javier, no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos. No, nada, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos por el espacio, por la asistencia, por la colaboración y nada, pues que, como les decía, cuenten con nosotros que si en algo podemos contribuir, para eso estamos. Bueno, pues hasta la próxima y nos vemos pronto. Muchas gracias.